Después de haber pasado la noche acampados en los lindes del bosque de Fangorn, los 3 cazadores comenzaron el día buscando rastros de los hobbits desaparecidos. El frío de la madrugada calaba hasta los huesos de Gimli, que se quejaba, batiendo los brazos y golpeando los pies contra el suelo. Al alba, los compañeros habían desayunado como pudieron. Ahora, a la luz creciente, se preparaban para examinar el suelo otra vez en busca de los rastros de Merry y Pippin. Mientras rastreaban el terreno, Gimli expresaba su desconfianza hacia la extraña figura de un anciano que habían visto la noche anterior. Estaba deseando ver la huella de una bota, lo que le habría hecho sentir más seguro, pues un viejo con pies que dejan huellas no será sino lo que parece, decía. Aragorn, con su habitual agudeza, intentaba comprender el comportamiento de los caballos que huyeron la noche anterior, pues no creía que hubiera sido el miedo lo que los espantó. Legolas había notado que los caballos no le parecieron asustados, sino más bien parecía que hubieran encontrado un amigo después de mucho tiempo. A medida que avanzaban en su búsqueda, Aragorn descubrió algo significativo, una hoja rota de Mallorn, pálida y de desvaído color dorado, que les proporcionaba una pista importante sobre el paradero de los hobbits. Esta hoja, con unas pequeñas migas de pan encima, sugería que al menos uno de ellos había logrado escapar de los orcos. Cerca, Gimli encontró un cuchillo de orco. Legolas reflexionaba sobre lo extraño de la situación. Un prisionero atado que consigue eludir a los orcos. Se detiene en un lugar descubierto a cortar sus ataduras con un cuchillo de orco y se sienta a comer tranquilamente. La situación, aunque enigmática, parecía indicar la presencia de un hobbit, pues la hoja de Mallorn, el tipo de árbol que habita en Lothlórien, era una pista inequívoca. Aragorn dedujo que uno de los hobbits estaba libre antes de llegar al lugar donde se encontraban ahora. Observando las marcas en la hierba y las huellas, concluyó que el prisionero era un hobbit y que había tenido las manos libres antes de llegar allí. También notó que se había vertido sangre de orco en ese lugar, lo que sugería que había habido una lucha. A medida que avanzaban, encontraron más huellas, esta vez cerca de Lentaguas, confirmando que los hobbits estuvieron allí hace 2 días. Gimli estaba preocupado por la falta de provisiones y cuestionaba qué debían hacer si no encontraban pronto a los hobbits. Aragorn, decidido a seguir buscando, afirmó que debían continuar, pues aunque la esperanza fuera escasa, no podían abandonar la búsqueda. Llegaron finalmente a una colina, donde observaron una pared de piedra con toscos escalones que llevaban a una elevada saliente. Unos rayos de sol caían a través de las nubes rápidas y el bosque parecía menos gris y triste. Legolas, con su aguda percepción, se detuvo en los límites del bosque, inclinándose hacia adelante como si escuchara y espiara las sombras con los ojos muy abiertos. Algo inusual captó su atención, una figura que se movía entre los árboles. Era un viejo encapuchado que avanzaba con dificultad, apoyado en una vara tosca. Gimli estaba dispuesto a luchar e instó a Legolas a preparar su arco, apostando a que se trataba de Saruman. Sin embargo, Aragorn pidió a Gimli y Legolas que esperaran antes de actuar. El viejo, con una voz dulce, habló a los compañeros, revelando poco a poco su verdadera identidad. Se trataba de Gandalf, el mago que todos creían perdido en Moria. La revelación fue asombrosa, y los compañeros quedaron estupefactos al darse cuenta de que su amigo había regresado, pero transformado. Gandalf, ahora vestido de blanco, explicó que había pasado por el fuego y el agua y que había regresado más poderoso que antes. Los compañeros, felices de ver a Gandalf, se sentaron a escucharlo mientras él relataba su lucha contra el Balrog. Gandalf contó cómo había caído en la oscuridad con su enemigo, luchando en las profundidades de la tierra, hasta que finalmente lo derrotó en la cima del Celebdil. Después de esta dura prueba, Gwaihir, el señor de los vientos, lo había rescatado y llevado a Lothlórien, donde fue curado y vestido de blanco. Gandalf también les reveló la situación actual de la guerra y les informó que Merry y Pippin estaban con Barbol, el más viejo de los Ents, en Fangorn. Lo sabía no porque los hubiese visto personalmente, sino porque el águila se lo dijo. Les explicó que la llegada de los hobbits había desencadenado eventos que pronto conducirían a un levantamiento de los Ents contra Saruman. La larga y lenta cólera de Fangorn estaba desbordando y comunicándose a todo el bosque, y algo que no se había visto desde los días antiguos estaba a punto de ocurrir. Los Ents se despertarían y descubrirían su fuerza. Aragorn, preocupado, preguntó a Gandalf qué debían hacer ahora. Gandalf les instó a dirigirse a Edoras, la morada de Theoden, rey de Rohan, pues una gran batalla se avecinaba allí. Finalmente el grupo se preparó para partir. Gandalf silbó 3 veces y pronto apareció Sombra Gris, el jefe de los Mearas, seguido de otros caballos. Gandalf montó en Sombra Gris y junto con los demás se dirigió hacia Rohan, donde se libraría la próxima gran batalla de la Guerra del Anillo. Este capítulo marcó el regreso triunfal de Gandalf, ahora más poderoso que antes, y estableció el camino a seguir para los héroes mientras la guerra contra Sauron y Saruman se intensificaba. La esperanza había renacido,
pero la amenaza del enemigo seguía siendo inmensa, y la misión de destruir el anillo continuaba siendo una carrera contra el tiempo. El capítulo comienza con Aragorn demostrando sus extraordinarias habilidades como montaraz, capaz de rastrear hasta las huellas más sutiles de los hobbits. Pero más allá de sus capacidades técnicas, lo que notamos especialmente es una insistencia en seguir adelante, incluso si todo lo que pueden hacer es encontrar a los hobbits y morir de hambre con ellos. Cuando se adentraron en Fangorn, en un momento Gimli desesperó. No podemos perseguirlos todo a lo largo de Fangorn. No tenemos bastantes provisiones. Si no los encontramos pronto, no podremos ayudarlos mucho, excepto sentarnos con ellos y mostrarles nuestra amistad y morirnos juntos de hambre. Si en verdad eso es todo lo que podemos hacer, tenemos que hacerlo, dijo Aragorn. Sigamos. La actitud de Aragorn revela una fidelidad absoluta hacia sus amigos y personas a su cargo, pero es innegable que también arrastra un profundo sentimiento de culpa. Al fin y al cabo fue su indecisión y falta de liderazgo lo que provocó la disolución de la comunidad después de abandonar Lothlórien. Parece que la única manera de redimirse y recuperar su paz interior es salvando a Merry y Pippin, y es algo que percibimos a lo largo de todo el capítulo, hasta que Gandalf logra tranquilizarlo. Pobre Boromir, no pude ver qué le ocurrió. Fue una dura prueba para un hombre como él, un guerrero y señor de los hombres. Galadriel me dijo que estaba en peligro, pero consiguió escapar de algún modo. Me alegro, no fue en vano que los hobbits jóvenes vinieran con nosotros, al menos para Boromir. Cuando Gandalf dice que Boromir consiguió escapar, se está refiriendo a un escape no en el sentido físico, sino espiritual. Boromir, que había caído bajo la influencia del anillo y había tratado de robárselo a Frodo, logró finalmente la redención defendiendo a los hobbits. Es significativo el comentario de Gandalf cuando añade que la presencia de Merry y Pippin no fue en vano, al menos para Boromir, pues fueron los hobbits los que, sin saberlo, le brindaron la oportunidad de redimirse. Sin grandes pretensiones, Merry y Pippin desempeñan papeles cruciales en la historia, a menudo desencadenando acontecimientos significativos sin siquiera ser conscientes. Lo único que sabemos es que siempre actúan guiados por la bondad y lealtad de sus corazones, siguiendo a Frodo hacia el peligro, y parece que eso es suficiente para que las cosas se desarrollen en favor del bien. Merry y Pippin despiertan a Bárbol simplemente al traerle noticias de forma desinteresada, desencadenando así una serie de eventos que cambiarán el curso de la historia. A diferencia de la película, en el libro los hobbits no tienen que insistir a los Ents para que marchen a la guerra. Tolkien nos muestra cómo los pequeños actos inocentes pero impulsados por la bondad terminan teniendo un profundo impacto en la lucha entre el bien y el mal. No piensa sino en el anillo. ¿Estaba presente en la batalla? ¿Fue encontrado? ¿Y qué pasaría si Theoden, el señor de la marca, tropieza con el anillo y se entera del poder que se le atribuye? Ve todos esos peligros y ha vuelto deprisa a Isengard a redoblar y triplicar el asalto a Rohan. Y durante todo ese tiempo hay otro peligro, que él no ve, dominado como está por tantos pensamientos. Ha olvidado a Bárbol. Gandalf señala que Saruman no tenía ningún conocimiento del bosque, lo cual no es del todo cierto en términos literales, pues Saruman conocía los secretos de Fangorn que Bárbol le había contado en el pasado. A lo que Gandalf se refiere es que Saruman, cegado por su ansia de poder, no se ha tomado el tiempo para comprender realmente la esencia y el espíritu del bosque, ni cómo éste podría reaccionar ante las amenazas. Su obsesión con el anillo le impide prever la ira de Bárbol, que eventualmente lo llevará a la perdición. Más allá de la conocida lección de que el poder corrompe, aquí hay una enseñanza adicional en términos de estrategia. Cuando alguien se enfoca de manera obsesiva en un objetivo muy concreto, pierde la capacidad de ver el panorama completo. Una visión demasiado estrecha de la realidad nos llevará a ignorar otros factores importantes. Es necesario no perder de vista una perspectiva amplia, para evitar que la obsesión por un solo objetivo nos ciegue ante el conjunto de la realidad. En verdad el bosque de Fangorn es peligroso y más aún para aquellos que enseguida echan mano al hacha, y Fangorn mismo, él también es peligroso, aunque sabio y bueno. El peligro no implica maldad. Uno puede ser peligroso y al mismo tiempo actuar con justicia y bondad. No es malo ser peligroso, lo que no conviene es ser inofensivo. El enemigo estuvo muy cerca de descubrirlo, pero el anillo escapó.
Tuve en eso alguna parte, pues yo residía entonces en un sitio alto y luché con la Torre Oscura y la sombra pasó. ¿A qué se refiere Gandalf cuando menciona que residía en un sitio alto y luchó con la Torre Oscura? Está hablando de un momento crucial al final de la Comunidad del Anillo, pero que pasa inadvertido en un primer momento, fruto de la magnífica sutileza de Tolkien. Frodo, después de huir de Boromir con el anillo puesto en el dedo, percibe la presencia del Ojo de Mordor que lo buscaba. Pero en ese momento también percibe la fuerza de Gandalf que lucha con él. Así se narra en el libro La Comunidad del Anillo. Y entonces sintió el ojo. Había un ojo en la Torre Oscura, un ojo que no dormía, y ese ojo no ignoraba que él estaba mirándolo. Había allí una voluntad feroz y decidida, y de pronto saltó hacia él. Frodo la sintió casi como un dedo que lo buscaba, y que enseguida lo encontraría, aplastándolo. Luego, como un relámpago venido de algún otro extremo de poder, se le presentó un nuevo pensamiento. «¡Sácatelo, sácatelo! ¡Insensato, sácatelo! ¡Sácate el anillo!». Los dos poderes lucharon en él. Durante un momento, en perfecto equilibrio entre dos puntas afiladas, Frodo se retorció atormentado. De súbito, tuvo de nuevo conciencia de sí mismo. Frodo, ni la voz ni el ojo libre de elegir y disponiendo apenas de un instante. Se sacó el anillo del dedo. En ese momento, parece que Gandalf se encontraba en una colina alta en Fangorn, donde pasó un tiempo hasta que Aragorn, Legolas y Gimli llegaran allí, y él se uniera a ellos.